Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ageo, capítulo 1, versos número el capítulo 1, verso número 7, y vamos a comenzar. Y hoy al final de la reunión vamos a tener Santa Cena. Entonces los próximos 30 minutos quiero poder compartirle este mensaje y luego vamos a tener al final Santa Cena. No se vaya hasta que no acabe todo. Creo que esto es algo muy importante que necesitamos hacer como iglesia. Y bueno, yo le puse a este mensaje tiempo para nada, y ahorita va a ver por qué es esto. Y tal vez diga qué raro nombre, ¿no? Pero ahorita lo va a ver. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu presencia, por lo que eres en nuestra vida. Queremos decirte, te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y queremos orar, rogar que hoy hagas todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Decimos amén a tus planes, decimos amén a tus propósitos. Te pedimos, háblanos, Señor, revélate, manifiéstate, Señor, a nuestra vida. Necesitamos conocerte, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Háblanos, dile al Señor, háblanos, Señor, y que podamos oír, dile, y obedecer a tu preciosa y gloriosa palabra. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? A ver, levante su mano. Bueno, una buena parte, si no puede escuchar el mensaje. La semana pasada yo estuve hablándole acerca de Ageo y ya no voy a dar todo el contexto. Usted puede escuchar el mensaje en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, nada más como base, Dios habla a través del profeta Ageo al pueblo de Israel, y no solamente habla al pueblo de Israel, sino nos habla a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no ha pasado, no ha caducado, sigue siendo viva y eficaz, y es palabra de Dios para nosotros? Amén. Entonces Dios quiere hablar a nosotros, y en este caso Dios habló al pueblo de Israel que se volvieran a los planes de Dios, que entendieran o ellos habían descuidado, habían regresado a Jerusalén con la tarea de reconstruir el templo, pero ellos llegaron, empezaron a reconstruir el templo, y después de un pequeño tiempo se detuvieron y pasaron 15 a 16 años sin continuar edificando el templo, de tal manera que cuando esto sucedió en el 520 antes de Cristo, el templo estaba como una casa desierta, saqueada, abandonada, y dice la Escritura que cada uno de ellos estaban edificando sus casas, estaban adornando sus casas, estaban enfocados en sus casas y habían olvidado la obra de Dios. Entonces Dios les habla y les dice: ¡hey! Dígalo conmigo, ¡hey! Despierten, reaccionen, les dice, entiendan. Y dice en la Escritura incluso que la palabra de Dios despertó su espíritu para que ellos pudieran ver su condición y pudieran ver cuál era la voluntad de Dios. Ahora, de la misma manera que Dios habló al pueblo de Israel, está hablando a nuestra vida. ¿Qué es lo que habla a nuestra vida? Usted y yo necesitamos colaborar y participar en la edificación del templo. ¿Cuál templo? Nuestro corazón es el templo del Espíritu de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros podamos continuar colaborando con la edificación de nuestras vidas. Amén. Y también lo que significa es que usted y yo necesitamos ser conscientes y ser participantes, no nada más espectadores, de la obra de Dios. ¿Sí? Necesitamos ser participantes, necesitamos ser gente que colabora en su iglesia, que participa, que está haciendo algo para la extensión del reino de Dios. Entonces, partiendo de este punto, la Biblia dice en Ageo
1:7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es uno de los nombres de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad, dígalo conmigo, meditad o mediten en sus caminos. Por favor, subraye la palabra meditar. Y por favor, aquí en la palabra meditar y en lo que es el meditar, me voy a quedar un buen tiempo en esto. Y luego dice: suban al monte, subid al monte, traed madera, y dice: y reedificad la casa. ¿Cuál casa? Su casa, la casa de Dios, el templo. Y dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, la primera, yo voy a hablarle de dos instrucciones que Dios dio a través del profeta Ageo, que siguen siendo una instrucción para nuestra vida. La primera instrucción que Dios les dijo fue: mediten, mediten, deténganse y mediten. ¿Sí? Ahora, lo que es el meditar parece que es algo que está en peligro de extinción. Para muchos de nosotros, esta palabra, ni su significado ni la práctica es algo tan común en nuestros días. Y me temo decir que esta generación, este tiempo, es uno de los tiempos o es una de las generaciones más distraídas que han existido. Debido a nuestros dispositivos electrónicos, ¿sí?, las posibilidades de distracciones son infinitas. Hay cientos, miles de fotos, videos, artículos, noticias, hasta chismes. ¿Sí o no? Estos dispositivos han cambiado todo nuestro entorno. Han cambiado la manera como se relacionan muchas personas. Incluso los sociólogos están investigando y están estudiando, porque ya hay algo así como una enfermedad de que hay personas que ya están tan afectados que no pueden estar sin su teléfono, sin estar checando las redes sociales, sin estar checando el WhatsApp y yo no sé cuántas cosas. Y aún el quedarse sin un algo así es como casi el fin del mundo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros necesitamos aprender a meditar, ¿sí? Y hace unos días fui con mi familia a ver una película. No sé cuántos hayan visto la película de Winnie the Pooh, o a lo mejor hayan llevado a sus hijos. No se las voy a contar, váyala a ver usted. Pero en esta historia, Christopher Robin ha crecido y se ha vuelto un adulto, y entonces él está muy ocupado, sin tiempo para hacer nada. Dígalo conmigo: sin tiempo para hacer nada, ¿sí? Él estaba apurado, él estaba trabajando, estaba haciendo muchas cosas. Entonces, en un punto de la película, Christopher Robin se encuentra a Winnie the Pooh, a quien no ha visto en varios años. Y es entonces que este osito le dice que le extraña y cómo le gustaría hacer nada con él. A lo que Christopher Robin responde una frase que siempre le han dicho en su trabajo y que ha sido la inspiración en todos estos años. Él le dijo: nada viene de nada. O en otras palabras, nada te conduce a nada. Usándolo en el sentido de que pues tienes que trabajar y tienes que hacer muchas cosas. Y entonces el oso, ¿verdad?, Winnie Pooh, responde: a veces algo grande
puede venir de nada. A veces algo grande puede venir de nada. Todo lo que Winnie the Pooh quería decir era que tener un tiempo para hacer nada con un amigo, como lo hacía cuando era niño, eso era lo que él quería. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que se sentó solo o con alguien, con un amigo, con un hijo, a hacer nada? ¿Sabe que casi nunca estamos sin hacer nada? ¿Por qué? Porque hay momentos donde aparentemente estamos sin hacer nada, pero estamos navegando en el internet, haciendo otras cosas, escuchando, yo no sé cuántas cosas. Y yo no le estoy diciendo que se vaya y dedique toda su vida a hacer nada, porque ese no es el plan ni el propósito de Dios. Pero algunas veces nuestra mente es como una tormenta. No sé cuánto les ha pasado. Hay veces que tú ya estás acostado, tú dices, ya quiero dormir, y tu mente va a 100 por hora y estás pensando en yo no sé qué vas a hacer mañana. Y por ejemplo, cuando tienes un viaje, ni puedes a veces dormir de estar pensando que se me va a olvidar. No se va a olvidar el pasaporte, no se va a olvidar el boleto, la cartera o algo así. Y a veces ni duermes. ¿Por qué? Porque tu mente está acelerada. A veces a mí me pasa, estoy tratando de leer y hay momentos de que hay lecturas que son muy fáciles, pero hay otras que son un poco más complicadas. Hay algunos escritores de siglos atrás, algunas veces leyendo algunos libros, son libros difíciles de leer. Y a veces lo estoy leyendo y me doy cuenta que en un momento mi mente ya está en que tengo que ir a tal lado, que no he hecho tal pago. Ahora, ¿cuántos entienden esto? 2 o 3, los demás no, ¿verdad? A lo mejor ahorita usted me está viendo, pero está pensando en que dejó los frijoles. Está pensando si cerró bien, o está pensando ya, ¿a dónde iremos a comer? Entonces nuestra mente siempre está distraído, en muchas ocasiones distraída. ¿Y qué tenemos que hacer? Necesitamos detenernos. Y el no hacer nada significa calmar tu mente. Algunos piensan que meditar es poner tu mente en blanco. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Ahorita vamos a ver, pero meditar no se trata de no pensar, pero sí se trata de detener toda esa distracción. Porque tú sabes que algunas veces tú puedes tener aquí tu teléfono y tu teléfono te empieza a llamar. Y de repente 80 WhatsApps. Y de repente tal está publicando, está video en vivo, está transmitiendo en vivo. Y tú dices, ¿le pico o no le pico? ¿Le pico o no le pico? ¿Verdad? Y acabas picándole. Y todo eso nos lleva a no concentrarnos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Sí, es importante que nosotros podamos pensar, detenernos y pensar en Dios. Sí, poner tu vista y tu mirada en lo que Dios quiere. Sí, hay una definición que yo encontré sencilla que quiero leérselas. Que la definición de meditación es pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo. Entonces tiene que ver con pensar algo, pero detenerte y hacerlo con cuidado. También significa, fíjate bien, esto es no es algo cristiano, totalmente ahí lo encontré en Google, tú buscas lo primero y esta es la definición que te da. Significa oración que se hace en silencio. O sea, meditar tiene que ver, es una de las expresiones de oración. ¿Sabes que podemos orar en silencio? ¿Sabías eso, mi amado? Tú puedes orar en silencio. Orar también es escuchar a Dios.
Muchos piensan que orar es nada más ser como un perico y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero orar tiene que ver con escuchar. Dice, tiene que ver con una reflexión íntima sobre algún asunto o un tema espiritual o trascendente. Escucha bien, Dios le dijo a su pueblo, ¿qué le dijo? Mediten en sus caminos. Deténganse. Por un momento no hagan nada. Tomen un tiempo para hacer nada. Calmen su mente y luego enfóquenla en Dios. Observen la palabra y vean si su vida está alineada a la palabra de Dios. La definición de meditar en hebreo, la palabra hebrea es agah, H-A-G-A-H. Significa meditar, pero también significa gemir, llorar, rugir, pronunciar y hablar. Repito, meditar, gemir, llorar, rugir, pronunciar y también hablar. Por ejemplo, Dios le dijo a Josué, la Biblia nos habla de cómo Moisés muere y queda como su sucesor Josué. Él era en el liderazgo, Dios lo puso como cabeza del pueblo de Israel, y Dios le da la instrucción diciéndole: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dijo a Josué: tienes un paquete bien grande, necesitas meditar en la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar, ¿qué de cosas no tendría que hacer Josué? Yo lo veo como pastor y en todo, y digo, hay muchas cosas que ver, que hacer y todo. Y digo, ¿cómo es? Y la verdad es que para meditar necesitamos encontrar, o más bien necesitamos ponerle día, hora y lugar para que podamos meditar. El Salmo 1, por ejemplo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor tiene su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Mi amado, ¿cuánto nos haría bien hacer a un lado, apagar un rato, poner en silencio, poner modo avión nuestros teléfonos y subirnos a la azotea o al jardín con tu Biblia y por un momento solamente adorar, solamente enfocarte y pensar en el Señor? Esto es algo muy importante. El meditar también tiene que ver con gemir y con lamentarse y con llorar. Dios le dice, Dios lo dice a través del profeta: mediten en sus caminos, piensen en lo que están haciendo con su vida, vean cuál es el resultado, lloren al ver su real condición, rujan, giman de dolor al ver cuántos se han apartado de mi voluntad, dice el Señor. Y si usted lee con cuidado, la Biblia dice que Dios les habló al pueblo, dice: ¿por qué? Porque es que comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, porque es que reciben su salario en un saco roto. ¿Por qué están experimentando la insatisfacción, el desánimo que están viviendo? Dios les dice: la causa es que se han apartado de mis caminos,
La causa es que se han enfocado en sus asuntos y descuidado mis asuntos. Y Dios dice que cuando nos enfocamos primeramente en sus asuntos, Él nos ayuda con nuestros asuntos. Jesús lo dijo: busquen primero, díganlo conmigo, primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces Dios habla a nuestra vida. Zacarías dice, mire, junto con, hay 3 profetas que fueron del post-exilio. Uno fue Ageo, el otro fue Zacarías y el otro Malaquías. Y Zacarías estuvo a la par de Ageo, también hablando al pueblo de Dios. Imagínense qué misericordia de Dios. Viene Ageo y les hablaba este mensaje, y viene Zacarías, ¿y qué creen? Les da el mismo mensaje y les dice: es necesario que se vuelvan a mí. Y en el primer capítulo, Zacarías dice: vuélvanse, dice el Señor, vuélvanse a mí, que yo me voy a volver a ustedes. Respondan a lo que yo quiero hablar a su vida. Esto es algo muy importante, necesitamos hacerlo. Necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios. Necesitamos tomar un tiempo para calmar la tormenta, todo el trajín en que vivimos, y poder detenernos y escuchar a Dios. La Biblia habla, por ejemplo, de cómo es que Elías escuchó lo que Dios quería hablar. Dijo: vino un viento, vino una tormenta, vino todo esto, pero cuando vino ese silbido apacible, eso quieto, ahí fue donde escuchó a Dios. Dios desea hablar a nuestra vida, pero necesitamos tomar un tiempo para escuchar a Dios, para poder responder a ello. Y mi amado, rápidamente, yo voy a pedirle que por un momento deje ahí a un lado lo que está, o póngalo ahí. Sé que no tiene teléfono ahí, si lo tiene, apáguelo. Y por un momento, yo quiero que hagamos esto. Por un momento vamos a meditar en lo que Dios está hablando ahorita en nuestra vida. Ahorita yo voy a pedirle por un momento que guarde silencio. Si quiere cerrar sus ojos puede hacerlo, si no, está bien, pero que por un momento usted se detenga. Le pido un momento que no haga nada, y luego que su mente se haya calmado, que pueda usted, por favor, enfocarse, pensar en sus caminos. Mi amado, medita en tu vida. No pienses en otros, piensa en ti, por favor. Piensa en ti, piensa en tu vida. Espíritu Santo, habla en nuestra vida, Señor. ¿Está tu vida alineada a Dios?
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, mi amado. ¿Sabe qué tiempo estuvimos ahorita? 1 minuto y medio. ¿Qué haría en nuestra vida 5, 10 minutos donde pudiéramos, escucha bien, a veces sí es bueno y tenemos que leer la palabra y toda la palabra, pero algunas veces la gente lee la Biblia así como toda de rápido. A lo mejor dices, no hice mi TCD y ya acabó el mes y ayer te echaste 20 días y dices, ay, es como si te quisieras comer la comida de todo un mes, ¿no? O sea, no funciona así. No se trata de leerlo nada más para cumplir. Tienes que hacerlo. Yo te recomiendo que lo hagas diariamente. Pero por ejemplo en el TCD hay unos 8, 10 versículos, a veces más, a veces menos. Y de esos 8, 10, a lo mejor hay un versículo que saltó a tu corazón. ¿Cuántos entienden esto? De repente hay uno que tú dices, ay, por ejemplo, yo ayer antier cuando David, después de que estaba, ya lo habían hecho una celebración, vienen los hombres ahí de guerra con él y David dice, necesitamos traer el arca. Eso pegó a mi corazón. Y una vez que Dios pone y dice esto aquí, necesitamos tomar esto y pensarlo y detenernos. A lo mejor cada semana, de repente, de todo lo que le estoy compartiendo durante 40 minutos, hay un verso, hay una frase que Dios trae a su corazón. Y es importante que nosotros podamos detenernos y pensar en ello, porque Dios desea hablar a nuestra vida y necesitamos preguntarnos, ¿mi vida está alineada a la palabra? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que dice esta palabra? Porque no se trata de saber la palabra solamente, sino se trata que mi vida y la palabra de Dios, mi vida vaya en acorde a la voluntad de Dios. La palabra, escuche bien, meditar, es una palabra que en el latín es medicellus, o significa medicina. Y es muy importante, escuche bien, por ejemplo, si usted está enfermo y va a la farmacia y dices, híjole, compré casi una farmacia entera, y ya traes todo el tratamiento y lo pones ahí en la entrada, no sé dónde lo pongas, y si ahí se queda, aunque hayas comprado la medicina, tú vas a seguir igual o peor, más bien peor. La medicina no sirve si tú nada más la compras y no te la tomas. Para que sirva, tú necesitas tomártela y necesitas tomarte todo el tratamiento. De la misma manera, la palabra viene, penetra y poco a poco va trayendo sanidad, poco a poco nos va llevando en diferentes áreas. Ahora es importante que cuando yo le hablo de meditar, no le estoy hablando de nada más analizarla o racionalizarla con nuestra cabeza, porque se trata de entendimiento, se trata de revelación, no se trata de adivinación.
No se trata que ponga mi mente en blanco y a ver qué dice este versículo, porque normalmente así podrá desviarse y hacer algo que no, sino con lo que Dios ya ha hablado, ahí nosotros podemos recibir, pensar, y la palabra tiene que llegar a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. Es muy importante que su palabra penetre en todas las áreas de nuestra vida. La palabra meditación es como la palabra masticación o masticar el maná espiritual. No se trata de lo que yo comprendo, sino lo que Dios me hace comprender. Hace unos años, varios años, un hombre tremendo, Jonathan Edwards. Dicen que Jonathan Edwards ha sido una de las mentes más brillantes de los Estados Unidos en mucho tiempo. Un teólogo, un hombre que amaba a Dios. Y este hombre acostumbraba a pasar tiempo meditando en la palabra. Invertía 13 horas diarias de oración y ayuno. Edwards nunca abandonó la costumbre de buscar la intimidad a Dios y meditar en las Escrituras. Él tenía la costumbre de, por ejemplo, ir y meterse en los bosques por horas para meditar y pensar en lo que Dios estaba hablando. ¿Sí? Dice, incluso solía ir a los bosques de manera solitaria para poder tener comunión con Dios. A los 34 años de edad, cuando entró en el bosque a caballo, allí postrado en tierra, tuvo una visión preciosa durante 1 hora, donde le fue revelada la gracia y el amor de Cristo como mediador. Este hombre recibió un mensaje y luego lo dio, que ha sido uno de los mensajes más extraordinarios o de los más extraordinarios de los últimos tiempos. Tal vez usted ha oído este mensaje: pecadores en manos de un Dios airado. Cuando él compartió esta palabra a la gente que estaba ahí, la gente se agarraba de las sillas y de los pilares de donde estaba el lugar, porque sentían que el cielo se abría y el infierno los tragaba. Y no predicó condenación, pero el Espíritu Santo utilizó la meditación de su corazón y causó que fuera un impacto en los corazones de la gente, y que cada uno pudiera ver su real condición. Y vino un avivamiento tremendo, y no fue por los mensajes de este hombre, sino porque el Espíritu Santo vino y hizo una obra en los corazones de la gente, esparciéndolos por toda Nueva Inglaterra, las colonias de América del Norte, llegando hasta Escocia e Inglaterra. Todo porque un hombre tomó tiempo para meditar en la palabra de Dios. Tal vez tú digas: yo no tengo 13 horas para predicar para meditar al día, pero estoy seguro que tienes 15 minutos. Estoy seguro que tienes unos minutos para tomar una palabra que Dios te haya hablado y meditarla durante el día, y ver y preguntarte: ¿qué es lo que estás hablando, Señor, a mi vida? Escuche bien, Dios le dijo a su pueblo, lo primero que les dijo, ¿qué fue? Mediten en sus caminos. Lo segundo que les dijo fue: suban al monte. Dígalo conmigo: suban al monte. Suban al monte significa busquen a Dios. Dios le habló a Abraham y le dijo: sube a este monte y sacrifícame a tu hijo Isaac. El monte que tenía que subir Isaac era un monte llamado el monte Moriah. La palabra Moriah significa el lugar donde el templo es edificado. Dígalo conmigo: el lugar donde mi vida es edificada. En ese lugar, años más tarde, Salomón edificó el templo de Salomón. Y años más tarde,
es el lugar donde Cristo fue crucificado, el monte de Sión. Hay un lugar donde nuestra vida es edificada y es la presencia de Dios. Hay un lugar donde tú conoces a Dios y Dios se revela a tu vida. Hay un lugar donde Abraham conoció a Dios como Yahvé Jireh, el proveedor. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Suban al monte y ¿qué? ¿Qué les dijo? Traigan madera. Traigan madera. ¿Qué necesitaban para construir? Necesitaban materiales. Les dijo, suban al monte y traigan madera. Escucha bien, muchos, la mayoría de nuestros problemas se van, la solución está en que subamos al monte y tomemos los recursos que Dios nos da. En el monte están todos los recursos que tú necesitas, están todas las respuestas que tú necesitas. Está, porque Dios les dijo, suban al monte, traigan madera y edifiquen mi casa. Dios les habló, les dijo, edifiquen mi casa, pónganse a trabajar. Recursos espirituales, recursos humanos, recursos económicos, todo está en ese lugar, mi amado. Todo está en ese lugar. Yo estoy seguro y yo creo que Dios tiene recursos. Y oro por esos recursos espirituales, palabra de vida, maná del cielo, agua de vida, presencia, unción. Todo esto que necesitamos, revelación, encuentros con Dios. El monte Moriah es un lugar de adoración. Necesitamos adorar y venir y postrarnos y rendirnos delante del Señor. Dios le dijo a Zacarías en el capítulo 4, verso 6, que más escúchelo. Dios le dijo, palabra vino de Jehová a Zorobabel. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Escucha bien, sí necesitaban espada, sí necesitaban ejércitos, pero Dios les dice, no es solamente con espada, no es solamente con ejército, sino principalmente con mi santo espíritu. Así es, mi amado. Necesitamos hacer la parte humana, la parte de toda esta parte, pero si no está Dios ahí, si Dios no edifica, hermano, lo hacemos. Dios desea hacerlo. Más adelante en el verso 10 dice, porque los que despreciaron el día de las pequeñeces, díganlo conmigo, el día de las pequeñeces, se alegrarán y serán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Díganlo conmigo, pequeños cambios. ¿Saben lo que hacen pequeños cambios? A tiempo, un gran cambio. Un gran cambio, una gran diferencia. Si nosotros día a día tomamos unos minutos y aprendemos a hacer nada para luego enfocarnos y concentrarnos en lo que Dios quiere, grandes cosas van a pasar. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Los ojos cerrados, manos levantadas en el momento. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Medita, mi amado, en tus caminos. Vuélvete al Señor. La Escritura, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Volverse significa repetirse. Volverse significa el reconocer que te has extraviado, que te has alejado. El pueblo de Dios se había alejado, habían hecho su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Estaban en sus asuntos, estaban llenos de materialismo, estaban haciendo cosas que no debían de hacer, o no estaban haciendo lo que era importante. Y Dios habló a su vida y les dijo, arrepiéntase, arrepiéntete, mi amado, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Por favor, medita en su palabra.
El resultado fue, la Biblia dice ahí, mediten en sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedificar mi casa. Y dice, y pondré mi voluntad en sus vidas y seré glorificado. Dios traerá y escribirá su palabra, su voluntad en nuestros corazones, mi amado. Será glorificado el Señor en tu vida. Podrás ver la gloria de Dios en tu vida. La promesa era que Dios llenaría ese templo y que la gloria de este templo sería mayor que la primera gloria. Dile al Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, enséñame a pasar tiempo contigo, enséñame, Señor, a buscarte, a buscar tu rostro, a pasar tiempo en tu presencia, Señor. Ven Espíritu Santo, y hazlo, Señor. Hazlo, Espíritu de Dios, ven entre nosotros, Señor, y revélate y manifiéstate, Señor. Necesitamos más de ti, necesitamos más de tu presencia. Dile al Señor, necesitamos más de ti, Señor. Ven entre nosotros, lloramos, gemimos, Señor, viendo nuestra condición, pidiéndote perdón y diciendo, nos volvemos a ti, Señor. Señor, no es con espada, tú dices no es con espada, no es solo con espada y no es solo con ejército, no es solo con cambiar lo natural, sino si el Espíritu no está, si el Espíritu no viene en nada, no vamos a lograr nada. Pero yo sé que tú quieres derramar de tu Espíritu. Venga tu Espíritu a nuestra vida, del Espíritu Santo. Ven y habla. Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a tomarnos la medicina, la palabra de vida. Ayúdanos a oír y a responder a la palabra. Ayúdanos, Señor. Ven con tu Santo Espíritu y haz lo que quieres hacer, Señor. Gracias por este tiempo, por todo lo que eres en nuestra vida. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis amados, Señor, y te pido que nos enseñes el poder que hay en la meditación de tu palabra, Señor. Que podamos ser gente que sube al monte y que en el monte tiene los recursos del cielo, tanto naturales como espirituales. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.